El día de hoy quiero que hablemos de un tema que ha logrado ponerse de moda gracias a numerosos videos en plataformas como YouTube. Se trata de la visión extraocular. ¿En qué consiste dicha visión? Básicamente es la capacidad de ver a través de objetos que impiden la visión, como vendas o cosas por el estilo que se ponen en los ojos para obstruir la vista. La primera pregunta que surge es la siguiente: ¿es verdad que es esto posible? Ante esto podemos tener dos maneras diferentes de abordar la pregunta. La primera es simplemente aceptar que sí, aceptar que es cierto sin haberlo comprobado por nosotros mismos. Al hacer esto nos convertimos en simples creyentes. Un creyente es alguien que adopta una idea sin haberla asimilado, sin haberla experimentado, o, como decimos en Colombia, es alguien que traga entero. Cualquier persona que acepta, que adopta una creencia de cualquier cosa que no haya vivido o experimentado, o que no haya sido comprobada utilizando el método científico, pues simplemente es un creyente. La otra postura, que es el punto de vista diametralmente opuesto, es convertirnos en negacionistas. El negacionista es el que simplemente dice: no, eso es mentira, no puede ser. Pero el negacionista tampoco lo ha comprobado. Tampoco ha hecho el ejercicio de experimentar por sí mismo esa determinada creencia o determinada cuestión para verificar si es verdad o es mentira. Así que el negacionista está en el mismo nivel que el creyente, solo que en el polo opuesto. Es alguien que niega algo sin haberlo experimentado por sí mismo. Por lo tanto, carece de cualquier argumento científico para negar aquel tema al que se refiere. Entre estas dos polaridades opuestas del creyente y el negacionista, podemos encontrar un punto medio, un punto de equilibrio, o, como diría el filósofo Aristóteles, el justo medio. Esta tercera postura, que es la más científica, consiste en realizar nosotros mismos los experimentos y comprobar si aquello, como por ejemplo la visión extraocular, es verdad o es mentira. Porque si es verdad, debería funcionar para cualquiera y podría replicarse o reproducirse en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo y obtener los mismos resultados. Esto es lo que requiere una hipótesis científica para convertirse en una teoría. Muchas personas creen que la palabra teoría se refiere a algo que no ha sido comprobado, pero en ciencia esta palabra tiene una connotación muy distinta. Una teoría es algo que ha sido comprobado a través de diferentes experimentos, investigaciones, instrumentos. Un ejemplo de ello es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución darwiniana no fue sacada de los cabellos, ni ninguna persona simplemente se la inventó, sino que se ha sostenido en el tiempo y se ha ido fortaleciendo a través de rigurosa observación, como la que realizó el joven Darwin cuando estuvo en las Islas Galápagos y pudo detectar ciertos cambios en especies de un tipo de ave que, de acuerdo a la isla donde se desarrollaban, tenían unos cambios significativos en su pico, en su forma, que esos cambios lo que buscaban era adaptarse a las diferentes circunstancias, y a partir de esa rigurosa observación, y para darse cuenta de esto se requiere que la persona esté
profundamente conectada con el aquí y el ahora, con el momento presente, porque cuando Darwin veía a otra ave que era muy parecida a la que había visto en una isla anterior, no la veía con los ojos del recuerdo del ave que había visto anteriormente, sino que la miraba en el aquí y en el ahora. La miraba en el presente y de esa manera pudo notar que era diferente, que había iniciado un proceso evolutivo distinto para adaptarse a las condiciones del lugar específico donde se encontraba esta especie. Así que es una teoría que se sostiene a través de eso y muchas investigaciones, pruebas de carbono 14, se unen otras ramas de la ciencia como la paleontología, como la antropología, que van coincidiendo y encontrando puntos de vista convergentes para llegar a la teoría de la evolución. Muchas personas religiosas o espirituales niegan la teoría de la evolución simplemente porque no les parece espiritual. Para ellos es más espiritual que un Dios baje del cielo y cree a Adán y Eva para que se reproduzcan, cuando ¿qué puede ser más espiritual o más hermoso que la evolución? Que a partir de una molécula, de una célula, hace miles de millones de años, la vida haya ido evolucionando y se haya ido configurando hasta lo que es ahora. Porque además de ser una teoría hermosa, nos dice que la humanidad que hay actualmente no ha parado de evolucionar y que a medida que vamos evolucionando, nos vamos a ir convirtiendo en seres cada vez más conscientes y despiertos, en lo que yo llamo el Homo conscientis, un ser que vive en armonía consigo mismo y con la naturaleza. Pero bueno, me he alejado del tema de la visión extraocular únicamente para explicar qué es la diferencia entre una teoría y una hipótesis. Cuando hablamos de que algo se convierte en teoría es porque se puede reproducir en diferentes lugares, en diferentes situaciones alrededor del mundo, obteniendo siempre los mismos resultados. Así que si tú te consideras un científico espiritual, pues la invitación que te hago es, si este tema llama tu atención, a que lo experimentes por ti mismo y a que trates de obtener aquellos resultados que conduzcan a la verdad, a la realidad, resultados que no estén sesgados ni por el deseo de creer ni por el deseo de negar, simplemente por una postura ecuánime que esté abierta a que lo que tenga que surgir, surge. Así que la siguiente pregunta con el tema de la visión extraocular es, en caso de que fuera cierta, yo no me estoy cerrando, tampoco quiero convertirme en un creyente, simplemente dejo la posibilidad abierta, pero en caso de que fuera cierta, ¿tiene alguna utilidad? Jacobo Greenberg realizó muchos experimentos de visión extraocular, especialmente en los años 80. Él era un convencido de que esto era verdad y hasta el día de hoy nunca he sabido que alguno de esos niños con los que él trabajó, que hoy son adultos, haya utilizado ese poder para generar avances en la medicina, en ramas de la ciencia como la química o cualquier campo científico donde podría ser de gran utilidad para la humanidad. ¿Se imaginan a ustedes que un médico desarrollara la visión extraocular y pudiera hacerle un diagnóstico mucho más preciso a uno de sus pacientes? Pues esto sería revolucionario para la medicina. Sin embargo, es algo que hasta hoy no ha sucedido y por lo tanto viene la cuestión de si esto realmente pudiera suceder, ¿cuál sería su utilidad? Algunos dirán, pero es que a Jacobo Greenberg lo persiguieron y le destruyeron todas sus investigaciones. En realidad él no era un perseguido, como mucha gente cree. De hecho, él tenía un laboratorio en la UNAM, en México,
con un presupuesto bastante robusto y él tenía apoyo del gobierno, del presidente de la época. Él era muy cercano al gobierno mexicano del tiempo en que vivió y ellos lo apoyaban y lo protegían. Por lo tanto, no era un perseguido como la imagen que nos han vendido, pero aún si supongamos que él lo hubieran perseguido organismos internacionales, pues se supone que la visión extraocular, por lo que vemos en todos los videos que hay en YouTube, es algo que cualquier persona la puede hacer, cualquier niño lo puede lograr, que no se requiere de grandes laboratorios. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia a nosotros esto como humanidad? Yo sé que estoy siendo un poco crudo en este punto, pero es que esto me recuerda bastante a una historia que cuentan de Buda, y es que Gautama el Buda, mientras viajaba por una región de la India, conoció a un hombre que había desarrollado el poder de caminar sobre el agua. Sí, caminaba literalmente sobre el agua. Por supuesto, esto es una historia, una leyenda, no sabemos si es verdad o no es cierto, pero quiero que nos centremos en el significado del mensaje. Este hombre le contó a Gautama que había alcanzado ese poder después de retirarse a las montañas, de dejar a su familia, su trabajo, de abandonar todo y vivir como un ermitaño meditando por 12 años para desarrollar ese poder. 12 años de su vida. El Buda le preguntó, ¿y para qué sirve tu poder? El hombre, sin mediar palabras, simplemente salió corriendo, cruzó el río y regresó nuevamente hasta el Buda caminando sobre el agua para hacer su demostración, porque pues a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces el Buda le preguntó de nuevo, ¿y cuánto cobra el barquero por pasarnos en su embarcación? El hombre le respondió pues que en realidad lo que cobraba el barquero era muy poco, era muy barato poder cruzar aquel río. Y Buda le dijo, si es tan barato pagar al barquero, ¿para qué desperdiciaste 12 años de tu vida dejándolo todo solo para lograr esto? ¿Cuál es el sentido práctico de caminar sobre el agua? Y es que para mí el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la tierra siendo consciente de cada paso que damos, siendo consciente de nuestro mundo interior, de nuestra respiración, dándonos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, captando el universo que nos rodea a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto, etc. Siendo conscientes del aquí y el ahora es el verdadero milagro, porque esto nos permite estar vivos realmente y experimentar nuestra profunda conexión con el universo. Así que el verdadero milagro no es ver a través de una venda, sino observar el mundo en el ahora, sin prejuicios ni idealizaciones sobre aquello que vemos, porque la mayoría de las personas cuando mira el mundo que los rodea no está viendo nada en absoluto, sino que está proyectando en los objetos que percibe el recuerdo que ya tiene en su mente, la imagen que ya tiene en su mente, que ha sido programada por la sociedad, programada por la educación, programada por la familia, programada por el recuerdo. Entonces le han enseñado a ver al mundo de esta manera. Por ejemplo, nuestra sociedad occidental nos ha programado en contra de los musulmanes. Así que mucha gente cuando ve a un musulmán no está viendo el musulmán, sino que en su mente está viendo un terrorista, está viendo a Osama Bin Laden, está viendo a Al Qaeda, a un representante de estos grupos terroristas, pero ellos no saben que esos grupos terroristas son solo una pequeña minoría y que existen una inmensa mayoría de musulmanes que son pacíficos, que son amorosos, que quieren hacer las cosas de la mejor manera posible, pero como el mundo los mira a través del prejuicio, pues simplemente no les permite expresar todo su potencial.
Así que el milagro más grande no es tanto ver a través de una venda o de un aparato que coloquemos en los ojos, sino ver las cosas tal como son, sin el filtro del pasado. A ver, yo quiero que me comprendan en lo que quiero decir. Yo no soy un negacionista, yo no soy una persona que crea que no existen fenómenos que son inexplicables desde el punto de vista científico. Yo creo que sí existen cosas que ocurren y que la ciencia moderna con su método científico no es capaz de explicar, porque el método científico como tal tiene limitaciones. Hay elementos o hay fenómenos que cuando son observados, simplemente por el hecho de estar siendo observados por un científico o por un observador externo, cambian inmediatamente. Hay un cambio, hay una transformación. Así que esas son las limitaciones que hay en el método científico, y yo mismo he experimentado muchas cosas que la física o las leyes de la probabilidad no alcanzan a comprender. Pero aclaro que yo nunca he perseguido ninguna de estas cosas ni he tratado de que sucedan. Más bien son cosas que ocurren como un resultado de experimentar la conciencia. Aquí aplica la frase de Jesús: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Lo podríamos traducir actualmente como: buscad primero la conciencia y todo se dará por añadidura. Desde que empecé a practicar la conciencia, empecé a experimentar una serie de sincronicidades que son difíciles de creer. Una sincronicidad, como la describía Jung, es cuando dos eventos que no tienen conexión causal coinciden en el tiempo y el espacio para crear un evento transformador. He experimentado sucesos de este tipo que no pueden explicarse por el mero azar o la casualidad. Pero yo nunca he buscado que nada de esto suceda. Son los resultados residuales de la conciencia. La conciencia me sanó de mis ataques de pánico y ansiedad que sufrí por años. Siento que mi salud física ha mejorado mucho desde que la practico. Mis relaciones interpersonales ahora son mucho más saludables. Mi relación con el dinero es mucho más sana. Es decir, vivir de manera consciente tiene muchos efectos prácticos en nuestra vida. La conciencia tiene mucha utilidad. Dado que los que estamos en estos procesos buscamos respuestas más allá de lo tradicional, a veces caemos en la trampa de aceptar engaños como si fueran ciertos. Por ejemplo, mucha gente creyó durante años que Sai Baba hacía milagros, materializaba objetos, etc. Esto atrajo millones de seguidores desde Occidente. Pero un grupo de personas de la India se dedicaron a investigarlo y se dieron cuenta de que lo que hacía Sai Baba eran trucos de magia. Ellos mismos fueron capaces de reproducir estos trucos incluso mejor que el mismo Sai Baba. Y es que hoy en día existen muchos videos donde se le puede ver haciendo trampa en algunas de sus supuestas materializaciones. Pero a la gente le gustaba tener un gurú que hiciera milagros, que materializara cosas. Así que lo visitaban hombres muy poderosos. Por ejemplo, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, lo visitó y Sai Baba le regaló un anillo. A cambio, estas personas hacían grandes donaciones en dinero. Sai Baba terminó acumulando una gran fortuna, aunque quiero ser justo y ecuánime y abonarle que una gran parte de esas ganancias se dedicó a obras sociales y a llevar agua y salud y bienestar a muchas comunidades marginadas de la India. Mi punto aquí es que cuando queremos creer en algo,
Fácilmente nos podemos dejar engañar, pero la pregunta que debemos hacernos es si eso en lo que creemos nos reporta alguna utilidad. Porque si gastas miles de dólares viajando a la India para conocer a tu gurú, además le regalas una gran cantidad de dinero y este te materializa un anillo de oro que costaría $900 en el mercado, ¿tendría eso alguna utilidad práctica? Claro, es que los seres humanos somos bastante... a los seres humanos les gusta tener objetos a los que considera sagrados. Yo considero que no existen los objetos sagrados porque todos los objetos del universo, de la Tierra, desde un anillo de oro, un diamante o el estiércol producido por una vaca o por un caballo, están hechos de moléculas, esas moléculas están hechas de átomos y esos átomos están hechos de unas partículas subatómicas de información y energía que son conciencia condensada. Energía es igual a espíritu, por lo tanto todo está hecho de espíritu, todo está hecho de conciencia y en ese sentido todo es igual de sagrado. La conciencia es homogénea, así que no hay algo que tenga un poco más de conciencia que otra cosa o un lugar que otro. Es homogénea en todo el universo y por lo tanto no tiene sentido perseguir objetos o lugares sagrados. Por ello mi invitación es adoptar la actitud de un científico espiritual para, si así lo queremos, comprobar en nuestra propia vida si eso en lo que creemos es cierto o no, pero sobre todo para discernir si esa creencia aporta alguna utilidad a nuestra vida.